Ya estamos en comunicación con nuestro invitado. Se trata de Marcelo Hacha. Él es doctor en ciencias biológicas, es investigador del CONICET, es docente, es integrante del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que lo saludamos ya. Buenas noches, Marcelo, Liliana Martínez y Gustavo Pacman. Saludamos aquí en Desmalezando. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Marcelo. Buenas noches. Bueno, Marcelo, nos interesaba si usted nos puede ayudar a informarnos y aprender un poquito sobre estas cuestiones vinculadas con lo que se llama el agujero azul. Le pediríamos en principio que nos explique a nosotros y a nuestros oyentes de qué se trata y dónde está ubicado, y luego avanzamos un poquito más en las características de lo que allí se está investigando. Sí, cómo no. La región que llamamos el agujero azul es una de las 4 o 5 que fueron identificadas como áreas geográficas prioritarias por la iniciativa Pampa Azul que coordina el MINCIT, el Ministerio de Ciencia. El agujero azul está ubicado sobre el borde del talud continental. Si nosotros pensamos en el fondo del mar, es como una continuación, tenemos como una continuación sumergida del continente, lo que llamamos la plataforma continental. Cada vez a medida que nos alejamos de la costa, la profundidad va aumentando, pero muy, muy suavemente, hasta que alcanza unos 180 o 200 metros, y a partir de ahí aumenta de golpe hasta 2.500 o 3.000. Eso es el talud continental. Y el agujero azul está en una parte de ese talud, que queda frente a lo que sería el Golfo San Jorge, pero a unos 600 kilómetros mar afuera. Esa es la localización. ¿Qué superficie tiene esta área que se llama el agujero azul? En realidad no te puedo contestar la pregunta porque no tiene una delimitación precisa. Es un nombre un poco de fantasía, no es ni un agujero ni es azul. Claro. Es una región en que la plataforma continental se extiende por fuera de las 200 millas de la zona económica exclusiva. Eso, en términos del tamaño del océano, es una región pequeña, digamos. ¿Y qué características tiene esta región que ha sido constituida como en uno de los focos sobre los que se están desarrollando investigaciones y planteos de conservación de la biodiversidad marina? Bueno, esta región es biológicamente muy productiva, al igual que todo el talud continental. El problema es que el talud continental mide más de 1.500 kilómetros de longitud y además está muy alejado de la costa. Entonces, nosotros tuvimos que elegir una porción pequeña y poner el esfuerzo de trabajo allí para entender cómo funciona y luego ver hasta dónde el resto del talud funciona de esa manera. Y se eligió esta región del agujero azul porque, como comentaba hace un momentito, allí la plataforma continental se extiende hacia el este, hacia mar afuera, por fuera de las 200 millas náuticas de zona económica exclusiva. Es decir, es como una pequeña terraza que queda en aguas internacionales. Y ahí hay flota internacional operando.
Marcelo, y en relación a esto que planteabas, ¿no? Ustedes tuvieron que decidir de qué manera se implementa esta investigación que ustedes llevaron a cabo, ¿no? ¿Cómo es operativamente? Bueno, nosotros somos un grupo de investigadores de varias instituciones, de la Universidad de Buenos Aires, del Servicio de Hidrografía Naval, del Instituto Argentino de Oceanografía, que está en Bahía Blanca, del INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, y de la Universidad de Mar del Plata. Somos un grupo de investigadores, es como una especie de cooperativa, digamos. Ahí no hay una jefatura y una organización vertical. Nosotros, yo soy simplemente el coordinador y lo que hacemos es discutir, digamos, las preguntas que queremos contestar y discutir cuál es la mejor manera de llevar adelante las investigaciones. Entonces, una parte lo que estamos haciendo es una recopilación de toda la información que existe, no sobre el agujero azul exclusivamente, sino sobre todo el talud continental, para publicar un libro que tiene muchos capítulos y escritos por diferentes autores. Y después lo que hacemos sobre preguntas más concretas, diseñamos campañas de investigación científicas. Vamos con los buques o del CONICET o del INIDEP, llegamos a esa región y ahí tenemos, digamos, planeado una serie de estaciones y qué actividades vamos a hacer en cada estación. Si vamos a tomar muestras de agua o muestras de plancton o muestras de los organismos que viven en el fondo. A veces operamos una red de pesca. En una campaña se colecta una cantidad de información muy, muy grande y después pasamos bastante tiempo trabajando sobre eso. Dos cositas o dos dudas o dos preguntas acerca de todo esto que nos estás contando. Por un lado, se habla de que esta zona que están investigando tiene una gran productividad y por otro lado se resalta en algunas cosas que hemos estado en información que recabamos para esta entrevista, se resalta también la importancia de la conservación de su biodiversidad. ¿Nos puedes aclarar un poquito esto? Primero el concepto de productividad y después en qué términos o en qué radica la importancia de la conservación de la biodiversidad de esta zona marítima. Sí. Digamos, el tema de la productividad está bien claro, digamos, no tenemos dudas en cuanto a que es muy productivo. En cuanto a su biodiversidad, son cosas que todavía estamos evaluando, es decir, comparado con otras regiones más o menos cercanas, si es más diverso o no, porque podría resultar que fuera muy productivo, pero en términos de diversidad no fuera tan diverso, ¿sí? Lo que sí es cierto es que algunas especies que son de interés para la conservación, como algunas aves marinas y algunos mamíferos marinos, en algún momento de su ciclo de vida van sobre todo a alimentarse a esa región. Entonces, digamos, la importancia para la conservación viene por ese lado. Los organismos, algunos están permanentemente allí en el agujero azul, pero otros lo visitan, digamos, en algún momento de su circuito migratorio, ¿sí? Entonces eso es un poco lo que queremos entender, cuáles son, en qué momento, por qué van allí, y de a poco se está recopilando, se está juntando un montón de información interesante.
Marcelo, cuando mencionás esto de la productividad, ¿con qué tiene que ver? ¿Con procesos biológicos? ¿Con qué, perdón, por ahí, por la ignorancia respecto del término, ¿no? ¿O a qué se refiere? No, por supuesto son términos que usamos los biólogos, pero se pueden aclarar fácilmente. Mira, el asunto es el siguiente: todo depende en el mar, igual que en la tierra, depende de la producción vegetal, porque los vegetales son los únicos organismos que pueden fabricar su propio alimento. Después están los que se comen a los vegetales y los que se comen a los que se comen a los vegetales, ¿sí? Es decir, lo que llamamos la cadenas tróficas, ¿eh? Entonces, sí, esos vegetales en el mar son lo que llamamos fitoplancton, que son organismos microscópicos, unicelulares, ¿sí? Y esos organismos, para vivir, necesitan lo mismo que necesitan las plantas que vos podés tener en una maceta. Necesitan luz y necesitan nutrientes. En la maceta además necesitan agua, pero en el océano te imaginarás que eso no es problema. Entonces, en la región del talud continental, la corriente de Malvinas que corre a lo largo del talud, en su interacción con el talud, produce que aguas profundas, que son muy ricas en nutrientes, se eleven hasta cerca de la superficie. Y ahí es donde hay luz, porque la luz del sol penetra hasta cierto punto, pero digamos por debajo de ese punto ya no hay suficiente luz para los organismos vegetales. Entonces, allí donde se reúne la luz con los nutrientes de la corriente de Malvinas que ascienden en el talud, ahí se produce un florecimiento, como florece la tierra en primavera, el océano también, hay una gran producción vegetal, y luego vienen unos pequeños organismos del plancton que se las comen, y otros mayores que se los comen a estos, y así siguiendo, ¿sí? Es decir, sí, que todo arranca con que se den las condiciones ideales para esa producción vegetal, y después eso dispara toda una serie de procesos de predación de los más grandes sobre los más chicos, que terminan llegando a los organismos más grandes, ¿sí? Como los grandes peces, las ballenas, los elefantes marinos o los calamares, ¿sí? Ese es el tema de la productividad. ¿Y por qué es tan productivo el talud? ¿Sí? Porque ahí se produce esa interacción de la corriente de Malvinas justamente con el talud, y ese fenómeno de surgencia de aguas profundas y ricas en nutrientes. En otros lugares de nuestro mar, eso se produce, digamos, en la primavera, pero luego decae mucho la producción. En cambio, en el talud queda produciendo todo el tiempo. Es como si hubiera una bomba encendida que está elevando permanentemente nutrientes. Y eso se ve muy bien en los mapas que se construyen a partir de información satelital, porque hay satélites que llevan unos sensores que pueden detectar el pigmento verde de los vegetales, la clorofila. Entonces vos podés ver cómo se distribuye, y en esos mapas se ve claramente un máximo de clorofila a lo largo del talud. Un máximo de clorofila es un máximo de fitoplancton, y en consecuencia un máximo de los que se comen el fitoplancton y de los que se comen a los que se comen el fitoplancton. Ahora, nos decías hace un ratito que una porción de la superficie de esto, que se llama el agujero azul, está por fuera de las 200 millas marítimas, que sería el área restringida. Y sobre, digamos, en esta superficie excedente por fuera de 200 millas marinas
seguramente hay actividad pesquera internacional. ¿Esto afecta las características de la productividad y de la conservación que se intenta proteger en la zona llamada del agujero azul? Mirá, el problema de las flotas extranjeras es que no hay información de qué están pescando y qué intensidad tiene esa extracción. Porque como están en aguas internacionales, ¿sí? Ellos no reportan a nadie qué es lo que están haciendo allí. Argentina tiene jurisdicción hasta las 200 millas sobre la columna de agua sobre el fondo. Después de las 200 millas tenemos jurisdicción sobre el fondo y el subsuelo, pero en la columna de agua no. Quiere decir que un buque que pesque en la columna de agua puede hacerlo y no reporta nada. Entonces, lo que tenemos son estimaciones, inferencias de cuál puede ser el efecto, pero la verdad es que con seguridad no podemos avanzar mucho más. Y estas investigaciones que nos contás vos que están haciendo, ¿se han venido haciendo a lo largo de mucho tiempo anterior o son recientes estos proyectos y qué duración tienen en el tiempo hacia adelante, ¿no? No, la iniciativa Pampa Azul es una iniciativa que comenzó en 2014 o 2015 y bueno, y se implementó un poco más tarde. Nosotros hasta el momento hicimos una campaña en 2017 y otra en 2021 y tenemos proyectada otra para 2024. Pero de todos modos hay información anterior de otras campañas que se han hecho con otros propósitos, hay información producida por buques extranjeros de investigación, porque esa es una ruta que muchas veces siguen cuando van a la Antártida. Entonces, buques que van a hacer investigación a la Antártida, de pasada, digámoslo así, van muestreando, van tomando datos a todo a lo largo de su recorrido. Entonces, digamos, toda esa información se puede recopilar y analizar. Digamos que no empezamos con la hoja en blanco, pero es la primera vez que tenemos una búsqueda sistemática de información y con preguntas detrás, ¿no? Con hipótesis. Entonces, porque lo que nosotros queremos entender es el funcionamiento de ese ecosistema, entender mejor el origen de su productividad, ver cómo varía esa productividad, porque en el mar hay años buenos y años malos, igual que en la tierra, y tratar de entender por qué varía, y además ver cómo esa variabilidad se transmite por toda esa cadena trófica y cómo afecta a los recursos pesqueros y cómo afecta a esas especies que son de interés para la conservación. Ese es el objetivo último, digamos, del trabajo y que va a llevar bastante tiempo, digamos, conseguirlo, ¿no? Ahora, bueno, una vez que se consigan los resultados de este estudio, ¿permitirá eso, por comparación con datos anteriores, ir evaluando también los grados de deterioro de la biodiversidad y la fauna marina, si es que hay? Y seguramente sí, la necesidad por eso siempre las investigaciones necesitan una continuidad en el tiempo, ¿no es cierto? Nosotros vamos hoy y nos encontramos con un panorama, pero como no sabemos
cuál era el panorama hace 20 años o 50 años, entonces no sabemos todavía a dónde estamos parados, ¿no? Si eso está estable, si la tendencia es a que algo disminuya o que algo aumente, digamos. Entonces, por eso es tan importante tener investigaciones sostenidas en el tiempo. Y que es lo que a veces que en la historia de la ciencia de nuestro país más nos ha costado, porque tenemos periodos de apoyo a la investigación científica en los cuales se avanza y después, por las inestabilidades políticas de nuestro país, ese apoyo se retira, entonces ahí empezamos a tener huecos de información, porque de tal época a tal época no se hizo ninguna campaña, o no se repusieron el instrumental, o digamos, o lo que fuere, ¿no? Eso es una constante, con cualquier investigador de cualquier área que hables te puede decir lo mismo, la dificultad de sostener el apoyo a lo largo del tiempo. En relación a esto, Marcelo, que sí, sin dudas es todo un campo de mucho esfuerzo, el de ser investigador, el de ser científico en nuestro país, sin dudas. ¿Cómo es que decidiste dedicarte a esto y específicamente a la biología vinculada con la investigación en relación a todo lo que tiene que ver con el mar, Marina? La verdad es que no lo sé. Yo jamás tuve dudas de que iba a hacer esto. En algún momento de mi vida, muy joven, muy niño, digamos, esto, digamos, prendió en mi cabeza y jamás tuve dudas, jamás tuve que elegir, digamos. Siempre pensé que quería hacer esto y bueno, tuve mucha suerte porque, bueno, pude estudiar aquí en Mar del Plata y después insertarme en los grupos de trabajo. Pero la verdad es que no sé, siempre me gustó el mar. Yo soy de Miramar, nací en Miramar, nací a la orilla del mar y bueno, hice siempre las cosas que los muchachitos hacíamos, de ir a la playa, de ir a pescar, de interesarnos por ir cuando la marea baja, ir a ver las rocas y los charcos que quedan ahí y qué organismos había, en fin, y mirar documentales del mar por televisión. En esa época estaban las de Cousteau, que eran, para mí eran maravillosas. Claro. Y no sé, de alguna manera me creí que podía dedicarme a eso y tuve la suerte de que fue así. Y bueno, y vivo en Mar del Plata, y no estoy muy cerquita, estoy a 50 kilómetros de donde nací, así que todo fue relativamente fácil, digamos. Bueno, Marcelo, tenemos que ir redondeando la entrevista. Te agradezco mucho y te agradecemos mucho las explicaciones, porque es un tema que, para quienes no tenemos vinculación con los científicos en este área, es complejo, pero fuiste muy claro y estuvo muy bueno todo lo que nos fuiste comentando. Sí, agrego esto, clarísimo y además apasionante, así que muchísimas gracias. No, bueno, el agradecido soy yo, que ustedes se interesen por nuestro trabajo, y esto también es parte de nuestro trabajo. Nosotros no solamente tenemos que producir conocimiento científico y formar recursos humanos, sino que además tenemos que divulgar este conocimiento. Uno de las objetivos de la iniciativa Pampa Azul, esta que dirige el MinCit, es tratar de cambiar un poquito la cultura de los argentinos, que nos sentimos un país tan agrícola-ganadero, y mirar un poquito hacia el océano, ¿no? La superficie del mar argentino es más del doble de la superficie terrestre. Sin embargo, para nosotros
el mar casi nunca entra en nuestras cuentas. Así que la difusión es muy importante y yo les agradezco el interés. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Bueno, y estaremos en comunicación nuevamente, ¿sí? Un abrazo, hasta una nueva entrevista seguramente. Bueno, con todo gusto, cuenten conmigo. Un abrazo grande. Gracias.